Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. No empezó todavía, ¿no? Ya está grabando. ¿Podemos comenzar? Cuando guste, Marcela. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos dando inicio a la segunda charla organizado por la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Distrito 1 de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Nuevamente le damos la bienvenida al arquitecto Marcelo Magadán, máster en restauración de monumentos históricos y especialista en gestión de conservación. Para hacer de manera más rápida la participación del arquitecto, vamos a enumerar los temas a tratar hoy. Va a tratar el Rancho Bogado en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y dos hitos muy importantes en la ciudad de Cava, ciudad de Buenos Aires, Palacio de Justicia y Pirámides de Mayo. Sin más, damos la bienvenida nuevamente al arquitecto para comenzar esta magnífica charla. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar por compartir pantalla. Bueno, no sé si lo están viendo allí y si me escuchan. Sí, perfecto, se ve y se escucha. Bueno, fantástico. Bueno, como recién decía Marcela, vamos a plantear 3 casos hoy. Lo que estoy intentando con esto, entre la charla del miércoles anterior y la de hoy, es mostrar una variedad de situaciones y de intervenciones referidas a patrimonio arquitectónico de escala diversa y con ciertas características desde el punto de vista de lo formal y de lo constructivo particulares. Vamos a empezar con la casa histórica del coronel Bogado. La particularidad que tiene, esto es una suerte, un simple rancho de ladrillos comunes asentados en barro, con algunos revoques de barro, ubicado en la actual calle Francia 223 de San Nicolás de los Arroyos, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y por un lado tiene como una característica, es un rancho pequeño que tiene un frente de poco más de 5 metros por una profundidad de 7,5 metros, que fue ocupado por José Félix Bogado, que fue un coronel, el último jefe del regimiento de granaderos a caballos, y que cuando él se instala allí, por el hecho de que él estaba a cargo de la comandancia, se convierte también en la comandancia militar de San Nicolás. Estamos hablando de un edificio que tiene 200 años. Bogado murió allí en noviembre de 1929. Y es el monumento arquitectónico más antiguo de la ciudad de San Nicolás. En su momento fue la casa habitación de Bogado, después siguió siendo ocupado como habitación a lo largo del tiempo y actualmente funciona allí una suerte de pequeño museo dedicado justamente a la memoria de Bogado, que está a cargo del municipio local, que son los titulares del predio y de este edificio. Bogado tenía una particularidad que era de origen paraguayo, y acompañó a San Martín en la campaña libertadora, y murió allí relativamente joven cuando tenía 52 años. Esta era la situación de la casa en el año 2005, cuando nosotros llegamos. Había toda una serie de problemas derivados fundamentalmente de humedad ascendente y de filtraciones, y
derivado de la humedad ascendente, problemas de conservación de la mampostería de ladrillos en la parte baja, pérdida fundamentalmente del mortero de asiento, lo que había provocado, como vamos a ver en alguna de las diapositivas posteriores, el desplazamiento hacia afuera del testero del muro de fachada que además tiene una particularidad que ahora vamos a ver también cuando veamos la planta, y es que está desplazado respecto a la línea municipal, acá se alcanza a ver, la línea municipal actual, porque en el momento en que se construye no estaban todavía claramente trazadas las calles de lo que es la planta urbana actual de San Nicolás. Este edificio que está aquí a la izquierda de la fotografía, dentro del mismo predio, es un anexo que se construyó posteriormente y donde al momento de la intervención funcionaba allí la sede local de un grupo de historia dedicado justamente a la memoria de Bogado. Acá está la planta a la cual yo hacía referencia, acá arriba está la calle. Acá arriba está la calle. Acá se ve claramente la diferencia de posición relativa entre la planta rectangular del rancho respecto a la actual línea municipal. Este es el edificio al cual yo hacía referencia recién, y al lado hay una vivienda lindera posterior, y de todo lo que era el paisaje urbano histórico en su entorno inmediato no queda absolutamente nada, digamos. Está este rancho, incluso rancho desde el cual históricamente se veía, esta es la puerta principal de entrada, desde acá se veía el río, que está ubicado hacia la parte inferior de la casa, río que hoy es imposible de ver porque las construcciones contemporáneas que se hicieron en las manzanas, en las pocas manzanas que median entre este lugar y el río, lo ocultan completamente. Para los que conocen San Nicolás, el rancho está ubicado a 4 cuadras del santuario. El santuario estaría hacia la derecha de esta planta. El interior es muy simple, son 2 habitaciones en realidad, divididas por una pared intermedia, como les decía anteriormente, totalmente construido en ladrillo sentado en barro, con una estructura de madera que sostenía el techo original, con un entablonado como cielo raso y con chapas acanaladas en la parte superior. Acá estamos viendo en la imagen de la derecha un corte interno, y lo que aparece acá dibujado es el planteo del apuntalamiento, que a su vez servía de andamio para poder desarmar el techo y corregir, entre otras cosas, lo que les comentaba antes del tema del desplome. Hablábamos de metodología, y una de las primeras cosas que se hacen siempre en las intervenciones es relevar la situación que presenta el edificio al momento de la intervención, hacer un reconocimiento de sus particularidades constructivas, de sus materiales, de los deterioros, y a partir de allí poder entonces definir un proyecto ejecutivo de intervención. Acá estamos viendo parte del relevamiento, una de las restauradoras del equipo que está levantando información sobre esta puerta doble de principios del siglo XIX, con sus herrajes característicos. Después aquí, en esta foto de la derecha arriba, lo que vemos es el volcado del relevamiento fotográfico a la computadora para luego hacer el informe de seguimiento y el informe final. Y como ya lo vimos también para el caso del Castillo de San Carlos, algunos de los objetos encontrados en el lugar a medida que se iba avanzando con la investigación de la obra. El relevamiento de estado de situación, yo le había contado que los problemas más graves que se presentaban tenían que ver con la mampostería. Acá lo que estamos viendo es la pérdida por disgregación de parte de los ladrillos que conformaban el ancho de la mampostería portante, la pérdida también del material de apoyo, en este caso el mortero de barro con el que se habían pegado los ladrillos, y en la imagen de la derecha, que corresponde a la parte posterior, hacia el lado interior de lo que sería una suerte de jardín interno del patio, no hacia la calle, se presentaba este tipo de situaciones, es decir, el desplazamiento de una parte de la pared y esta formación de grietas que atravesaban de lado a lado el muro.
Parte de los problemas también tenían que ver con la putrefacción o el pésimo estado de algunos de los elementos de madera que conformaban los dinteles o la techumbre, en este caso atacados por polillas. Y este es el estado, por ejemplo, de la ventana que daba a la calle, donde el elemento inferior, el umbral de la ventana, del marco de la ventana, se había perdido por putrefacción. Acá lo que se alcanzan a ver son las puntas de los hierros que conformaban una reja, un elemento de seguridad hacia la calle, que quedaron en el aire al perder el elemento de vinculación. Y volvemos ahora al tema del desplazamiento del muro de fachada. Acá vemos la plomada que está cayendo desde la parte alta del muro, marcando una pérdida de plomo del orden de los 27 centímetros, el desplazamiento de la parte superior hacia la calle, y esto cómo se ve reflejado, en este caso es una parte de la cubierta, fíjense lo que era el revoque que conformaba la babeta del muro, el desplazamiento que tuvo acá, que también puede ser leído acá en el interior por el desplazamiento de la chapa en relación a la mampostería. Y por la cara interna, lo que estamos viendo acá, de esta sección de madera no pintada, es ese mismo desplazamiento que ocurrió por el desplome de la pared, que es esto que está marcando ahora acá con el cursor en la parte baja, hacia la parte externa del muro. Después vamos a ver la situación de los empotramientos, que por la presencia de humedad se encontraban en estado de putrefacción. Esta era la cubierta existente. Al momento en que nosotros llegamos para hacernos cargo del trabajo, la municipalidad ya había hecho un convenio con Siderar, que tiene su planta en San Nicolás, y Siderar había donado la totalidad de la chapa y de los elementos que eran necesarios para poder hacer un recambio de la totalidad de la cubierta. Acá vemos el estado que tenían los elementos de madera que estaban en contacto con los muros. En función de esta situación, la cubierta se desarmó por completo, se sacaron incluso las tablas que conformaban los hielorrasos, que fueron en la medida de lo posible recuperadas y vueltas a colocar. Acá lo que vemos es ya el elemento de madera, la viga que conformaba la cumbrera, el desplazamiento de la viga de cumbrera respecto al muro que daba hacia la calle, y en la foto inferior, fíjense lo que es el estado de putrefacción más el ataque de polilla que presentaban esos elementos, razón por la cual se decidió cambiarlos. Acá estamos viendo los elementos nuevos ya tratados y colocados en posición, y esto que estamos viendo acá por encima de la cumbrera es un tensor metálico conformado por una barra de sección circular redonda que tiene soldado en los extremos una varilla roscada que permite, vamos a ver luego, colocar un chapón por la parte de afuera y sujetar al muro. Al muro se lo consolidó tomando las juntas, cosa que también vamos a ver después, y además se lo sujetó en la parte superior para evitar que se siguiera abriendo mediante la colocación de un chapón externo tomado a este tensor. Todos los elementos nuevos que se incorporaron a la obra para evitar generar un falso histórico, creo que el otro día habíamos hablado algo de esto, se identificaron acá arriba en la parte superior y relativamente oculto, pero visible a alguien que lo vea de cerca, aparece la leyenda REST 05, que corresponde al 2005, que fue el año de la intervención. Y aquí abajo a la derecha lo que alcanzamos a ver es ya de nuevo la estructura de la cubierta armada, preparada para recibir el entablonado y las chapas. El proceso de reposición de las chapas, acá se ve claramente todos los elementos de zinc nuevos, la colocación de unas babetas de las cuales carecía el techo original, pero que entendimos que era necesario hacer para evitar, o mejor dicho, para tratar de alguna manera de evitar el ingreso del agua al interior. Acá de nuevo en el rearmado de la carga, y acá abajo la protección de los extremos de la chapa que iban a quedar empotrados dentro de la propia mampostería. 12 vistas del interior, antes y después de la intervención. Se respetó básicamente la estructura y simplemente se reemplazaron aquellos elementos que se encontraban en mal estado. Acá se está colocando el chapón de refuerzo por la parte externa. Acá todavía hay una parte del
la varilla roscada, que finalmente una vez que eso fue ajustado y puesto en tensión, se cortó el exceso. Acá abajo vemos uno de los dinteles nuevos de madera, reemplazando a uno de los originales que estaban en mal estado. En la fotografía de la derecha lo que estamos viendo es a uno de los operarios que está aplicando cloruro de benzalconio para poder eliminar con mayor facilidad el biofilm que presentaban los ladrillos. Y aquí abajo estamos viendo ahora parte de la recomposición de los apoyos de los muros, reemplazando los ladrillos que estaban en peor estado y reponiendo los que se habían perdido por disgregación. Acá estamos viendo otra imagen de la reposición que se hizo utilizando de nuevo un mortero de barro mejorado, que ahora después lo vamos a ver en detalle. Vistas del interior que se corresponden con aquella primera imagen de este muro que estaba desplazado y con unas grietas muy importantes. Esta situación ocurría en varios lugares del interior del edificio. Acá lo que se hizo para no perder el revoque original de barro fue generar un velado superficial. Esto es similar a lo que se hizo en el mural de Berni, no sé si lo recuerdan, del miércoles pasado, cuando se lo protegió antes de comenzar con todos los trabajos de demolición del muro sobre el cual estaba el mural fijado todavía en la quinta antes del traslado. Acá lo que estamos viendo también es una demarcación de las zonas que estaban desprendidas para, como vamos a ver luego, poder hacer una consolidación mediante inyecciones. Una inspección del estado de los cimientos, hicieron varios de estos cateos para ver si además había algún tipo de problema de asentamiento del terreno, esto en concordancia con la consolidación de la parte expuesta de los muros. Bueno, acá lo mismo, el retiro de todos aquellos ladrillos que se encontraban fuera de posición o desprendidos para volver a colocarlos. Yo les conté que se había utilizado de nuevo un mortero de barro. Acá lo que estamos viendo en las imágenes de la izquierda son parte de las imágenes que formaban el informe de laboratorio hecho por la licenciada Marcela Cedrola, con el cual se determinó cuál era la composición que tenían esos morteros de asiento y esos revoques para poder elaborar los de reposición. Acá lo que estamos viendo es con un cernidor, con un tamiz, el cernido de la tierra que se iba a utilizar para obtener la granulometría que correspondía. Abajo lo que estamos viendo son distintos ensayos hechos en obra como para ver no solo las características del color también, sino el nivel de contracción que podía llegar a presentar cada uno de esas muestras. Y acá ya está, una vez que se habían determinado cuáles eran las mezclas, los distintos barros de reposición, el tomado de las juntas, se hizo primero una consolidación con agua de cal de lo que quedaba como mortero de apoyo, como mortero previo de lo que era el mortero original, y a partir de allí se fue haciendo un completamiento, colocando gradualmente capas y capas de barro, de manera de evitar que la utilización de capas muy gruesas generara grietas por contracción, y eso disminuyera también la resistencia del mortero que se estaba colocando. Se hizo también una integración, acá estamos viendo un caso de faltantes de los ladrillos. Esto tiene que ver con una subfluorescencia de sales solubles, producto de la humedad que subía desde el terreno. Estos rellenos se hicieron para evitar que acá se acumulara el agua de lluvia cuando se produciera una lluvia en el lugar. Posteriormente, como protección final, una vez que estaban totalmente integradas las juntas, se aplicó un hidrofugante de siliconas, que es un producto que, sin modificar el aspecto exterior, en este caso del ladrillo y del barro, pero puede ser aplicado también sobre otro tipo de materiales, lo que hace es invierte el ángulo de mojado, es decir, no permite que el material se moje y hace que el agua corra en superficie, como estamos viendo acá en la imagen de la derecha, donde se ve que cuando se tira agua sobre la superficie, el material permanece en su gran mayoría seco.
Bueno, acá lo que estamos viendo ahora son algunos trabajos de consolidación de los revoques en el interior. De nuevo, el sector demarcado de lo que por percusión, golpeando con los nudillos de la mano o con un martillo pequeño o una masa de madera o de goma, se detecta como desprendido. Y eso se consolida luego haciendo inyecciones de morteros de adhesión preparados especialmente, que vuelven a fijar el material o le vuelven a consolidar en caso que esa capa de revoque esté desprendida. Y abajo una integración del revoque de barro faltante en la parte inmediatamente inferior que está en contacto con los pisos. Lo que está haciendo acá la restauradora en la imagen de arriba a la izquierda es un cateo para ver las secuencias de capas de pintura en el tiempo. Si ustedes se fijan, acá vemos una capa amarilla de uno de los dos locales, el otro estaba pintado en celeste, debajo de la amarilla una capa de un gris verdoso, otra capa de un verde más claro y una capa blanca. Finalmente, por una cuestión de lo que iba a ser la utilización de esos espacios como salas de exposiciones, bueno, se acordó con la municipalidad que se pintaban de blanco y así están luego de la restauración. La otra cuestión que hubo que consolidar, levantar piezas que estaban desprendidas y volver a colocar, tomar juntas y demás, fueron los pisos. Acá están los pisos una vez limpios y terminada la intervención. 3 imágenes de la intervención sobre las carpinterías. Todos los elementos de las carpinterías que estaban en mal estado fueron reemplazados. Los que tenían otro tipo de problemas, por ejemplo, temas de ajuste o de encolado de las partes y demás, fueron tratadas y posteriormente protegidas mediante la aplicación de esmalte sintético. Se hizo también la intervención de la puerta principal del acceso, que es esta que estamos viendo acá. En la imagen de la izquierda, el estado que tenía al momento de comenzar con la intervención, el proceso de intervención en el medio y la restauración terminada en la imagen de la derecha. La restauración de algunas de las rejas originales, en este caso una reja que estaba conformada por elementos de hierro, estaban insertados dentro del marco de madera y de las cuales faltaban parte de las piezas que están siendo recolocadas acá. En la imagen de la derecha, la misma ventana ya con la reja integrada. 2 imágenes que corresponden a antes y después de la contrafachada. La fachada principal está hacia afuera y alcanzamos a ver un pedacito de la casa de la vereda de enfrente. Acá en la imagen de la derecha, bueno, vemos cómo quedó ya la fachada terminada, recompuesta. Este es el sector donde estaba esa grieta muy importante, bueno, recompuesta la mampostería, con todas las carpinterías restauradas, con el dintel de madera de reemplazo en lugar del que estaba originalmente en estado de putrefacción. Y acá vemos uno de los 2 chapones que están ubicados en los extremos, en la parte superior de la fachada y la contrafachada, para ayudar a evitar fundamentalmente que la fachada se siga desplazando hacia la vereda. Y así es como quedó. Acá está el chapón que da hacia la vereda, la fachada dando sobre la calle Francia una vez terminada la intervención. Bueno, comitente yo les había contado, la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos, tuvimos a cargo el proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra, con la coordinación operativa de la arquitecta Gisela Cort, con la coordinación de restauración de la licenciada Marina Liguri, con los análisis de laboratorios hechos por la licenciada Marcela Cedroli. Como les conté antes, esta fue una intervención que hicimos en el año 2005. Ahora vamos a cambiar de tema y de escala, porque vamos a hablar del Palacio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Antes hablábamos de un rancho que tenía 5 metros por 7,5. Bueno, ahora vamos a hablar de un edificio que tiene una manzana completa y donde un poco por el carácter, por la importancia, por la complejidad y por las dimensiones, se hizo algo que, si bien no es tan común, es una alternativa que debiera adoptarse más de una vez cuando se presentan problemas complejos o intervenciones complejas, que es el desarrollo de una prueba piloto. ¿En qué consistió lo del desarrollo de la prueba piloto?
Ahora vamos a ver que en la fachada posterior a esta, acá lo que estamos viendo es la fachada principal de la calle Talcahuano sobre la Plaza Lavalle. Esta calle es Lavalle precisamente, allá atrás lo que vemos es la calle Tucumán. Acá está una imagen tomada desde el otro lado, también con la Plaza Lavalle aquí adelante. Esta sigue siendo la fachada de la calle Talcahuano, y ahora lo que vemos acá de costado es la fachada de la calle Tucumán. El edificio, o las fachadas del edificio, el edificio en general, estaba abandonado desde hacía mucho tiempo y por el año 2000, un poquito antes, tal vez 1999, empezaron las primeras consultas para ver la posibilidad de empezar a restaurarlo, y allí salió la alternativa de desarrollar una prueba piloto. Una prueba piloto es tomar un sector de la fachada, como vamos a ver después, se tomó el sector equivalente a esto que está aquí, que sería el cuerpo principal de la fachada principal por donde están los accesos, y a modo de ensayo, de una experiencia donde, si bien se tenía una idea bastante clara de lo que había que hacer o que había que ensayar, pero para probar allí, evaluar y probar todas las alternativas de intervención que había, y entonces a partir del resultado de esa prueba piloto, generar el pliego de restauración de el resto de las fachadas, es decir, lo que quedaba pendiente de la fachada de la calle Uruguay, el resto de las fachadas exteriores e incluso las fachadas internas del edificio que dan a los patios, que están conformadas por el mismo tipo de material y que tenían una problemática básicamente similar a las exteriores. Acá estamos hablando de un edificio cuya piedra fundamental se colocó en el año 1904, que se habilitó parcialmente para el primer centenario de la Revolución de Mayo en 1910, edificio en el cual, todavía en construcción, se instala la Corte Suprema en 1912, que va a tener una obra importante a partir de 1915, realizada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y que se va a terminar con los últimos trabajos realizados sobre la fachada de la calle Lavalle, por el año 1949. ¿En qué consistió? Acá lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es la fachada de la calle Uruguay, que es la que nos faltaba ver en las imágenes históricas. La prueba piloto ya terminada en la parte central, y si se fijan acá, lo que van a ver es claramente la comparación entre este sector, que fue simplemente limpiado y consolidado, y donde se repusieron los elementos que se habían perdido y demás, comparado con el resto de las fachadas. La imagen que uno tenía cuando veía esto es que el edificio tenía un revoque de color gris, y en realidad lo que era gris era la primera roña que se había depositado sobre la superficie, que estaba debajo de un montón de otras capas de suciedad que daban por resultado este gris muy oscuro, casi negro, que estaba presente en buena parte de las fachadas. Acá lo que tenemos es una imagen por mosaico fotográfico de este sector, de la fachada Calimpia, es decir, la parte media de lo que conformó la prueba piloto. Lo que estamos viendo en realidad, comparado, por ejemplo, con lo que vamos a ver después de Pirámide de Mayo, tiene una calidad baja, pero pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, este es un mosaico fotográfico realizado a partir de juntar fotos analógicas y donde, aunque parezca increíble, el cambio tecnológico ha sido muy importante desde el año de la prueba piloto, que fue 2001, a lo que fueron después algunas de las intervenciones que se realizaron con posterioridad. A nosotros nos tocó asesorar para la prueba piloto, desarrollar el pliego de intervención y luego volver a trabajar como asesores de la empresa que había ganado la licitación de la fachada principal de Talcahuano y el completamiento de la fachada de Uruguay, tareas que se desarrollaron entre 2004, 2005 y el 2007. Y después hubo otras dos empresas que ganaron las licitaciones de la calle Lavalle, que es la que está allá atrás, y Tucumán, que es la que aparece acá a la izquierda. En el caso de la calle Tucumán, desde la Corte Suprema nos convocaron para hacernos cargo durante un periodo de lo que fue la dirección de obra.
Bueno, básicamente la fachada, como vemos acá, lo que tenía era una serie de elementos, además de la suciedad que después vamos a ver en detalle, agregados como cables, equipos de aire acondicionado instalados en general, rompiendo parte de las carpinterías. Por suerte no había destrozos en la mampostería, pero este tipo de situaciones eran comunes, y además con equipos que goteaban y que dañaban considerablemente los antepechos de las ventanas y las distintas salientes y demás. Y después acá una cuestión interesante, y es que tiene que ver con la diferencia que existe entre los sectores protegidos de la lluvia y los sectores que son de alguna manera lavados por la lluvia. Lo que estamos viendo acá arriba, como estas manchas más oscuras, son formaciones de sulfato, después las vamos a ver en detalle. Y si bien en la imagen anterior parecía que la fachada no tenía grandes problemas, cuando se arma un andamio y uno tiene posibilidades de estar allí a 1 metro de los distintos elementos, se empieza a ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, extremos de cornisas donde se había perdido el revoque original. Esto que estamos viendo acá en las dos imágenes de este color gris más claro tiene que ver con una alternativa que llevó adelante la gente de infraestructura de la Corte en un momento dado, que empleando un silletero retiraron justamente todas las partes que estaban desprendidas y en riesgo de caída, y le aplicaron un mortero cementicio con una pinceleta, que alcanzamos a verlo, de forma tal de darle cierta impermeabilización a la mampostería y algún nivel de protección para evitar que la humedad ingresara y siguiera afectando al resto de los componentes. Esto se hizo de manera provisional, mientras que se esperaba que se pudiera desarrollar la prueba piloto por un lado, el pliego y luego la contratación de las intervenciones. Bueno, situaciones, el edificio había sufrido alguna intervención, se suponía que por la década del 50-60, de una manera habitual entonces, que tenía que ver con que para limpiar las fachadas se los arenaba. El arenado es un procedimiento muy agresivo, que puede funcionar perfectamente, por ejemplo, para limpiar elementos metálicos de hierro, pero que son absolutamente destructivos cuando se los aplica sobre materiales porosos de construcción, tal el caso del símil piedra. Y vemos acá, en la imagen de la derecha, las consecuencias de la aplicación del el arenado, perdón, y por otro lado, algunas situaciones donde se había colocado una capa muy sutil de revoque sobre la capa original dañada para tratar de ocultar ese daño, en especial en los lugares que eran más visibles. Pero eso, lo que ocurre normalmente con estas suertes de enduido, digamos, porque son capas muy delgadas, aplicadas sobre material original que no necesariamente tienen un buen anclaje, bueno, terminan generando este tipo de situaciones, digamos, que en algún momento dado van a empezar a desprenderse, más si hay algún tipo de presencia de humedad en el área. Situaciones derivadas de filtraciones. Acá estamos viendo uno de los tantos elementos premoldeados que componían la fachada. Estas chorreaduras blancas están dando cuenta del paso del agua a través del elemento premoldeado, una serie de rajaduras por un lado, por otro, y acá donde se empieza a evidenciar que hay uno de los hierros de la armadura de ese elemento premoldeado que está trabajando por corrosión y está empezando a generar una fisura vertical. En la imagen de abajo lo que estamos viendo es la acumulación de biofilm, básicamente de algas, de musgos, sobre uno de los premoldeados de la parte alta. Esto corresponde a la canaleta que está inmediatamente por debajo de la mansarda de material cerámico, que vamos a ver luego, y otro de los elementos premoldeados directamente donde acá la corrosión de este hierro de la armadura no solo provocó una fractura del remate, acá un desprendimiento de una parte de ese elemento que ya se cayó, acá un parche hecho con cemento, y acá aparece el hierro en estado de corrosión.
Distintos tipos de afectaciones. Les había hablado anteriormente de los equipos de aire acondicionado. Un equipo de aire acondicionado chorreando agua sobre el parteluz acá de la ventana. Abajo, este recurso tiene que ver con evitar que las palomas que merodean por el hecho de que está el edificio ubicado frente a la plaza y tendían a utilizar todos estos recovecos para generar sus nidos o simplemente pernoctar allí. Y que en algunos casos, cuando en el interior había gente que les molestaba el ruido de las palomas, recurrían a colocar un chapón alrededor para evitar que la paloma se metiera por allí, chapón que obviamente con el paso del tiempo se oxidaba y ese óxido chorreaba manchando el símil piedra de la fachada. Otro tipo de situaciones, la planta baja para ocultar pintadas, se pintaba una y otra vez con látex que fue retirado recuperando la piedra original y aplicándole un antigrafiti para evitar que si se volvía a realizar algún tipo de pintado de grafiti encima, se llegara a dañar la piedra. Y acá una imagen que muestra un poco el estado que tenía la carpintería, con falta de mantenimiento, con desprendimiento de elementos, en este caso un contravidrio, vidrios sucios, rotos, que habían sido cambiados por otros lisos, bueno, y el estado de la superficie de la madera por falta de mantenimiento. Alguna situación que habíamos visto previamente en esa vista general del sector de la intervención, con toldos agregados a lo largo del tiempo y con toda una serie de elementos metálicos y demás, que acá lo estamos viendo en detalle, que fueron retirados durante la intervención. Bueno, hablamos ya un par de veces de temas que tienen que ver con laboratorio y acá lo que estamos viendo ahora es la extracción de muestras del revoque original que son llevadas al laboratorio para analizar cuáles eran los componentes con los que estaban hechos esos morteros, de manera tal de poder conseguir componentes similares para generar los morteros de reproducción. En este caso, no solamente tiene que ver con conseguir el color similar al original, sino también tratar de buscar un material compatible desde el punto de vista de la porosidad y la resistencia, como para no generar daños en lo que queda del material original en la mampostería a través de la inclusión de materiales no compatibles. Por ejemplo, no suelen ser compatibles el uso de morteros de cemento contemporáneo, por un lado porque en general el cemento actual es de un color que no difiere de los cementos que se utilizaban originalmente. Por otro lado, porque en muchas ocasiones son cementos que tienen productos químicos que reaccionan con el ambiente, generando sales solubles, que son las que después producen la disgregación del revoque. Toma de muestras en la imagen de la izquierda, y acá en este croquis de la derecha lo que estamos viendo es la identificación de los lugares donde fueron tomadas estas muestras para integrar después al informe final del trabajo realizado. Y esto que estamos viendo acá es una forma posible de generar una grilla sobre el sector de trabajo para facilitar la identificación de los sectores. En este caso, los tramos verticales A, B, C, D y los niveles, subsuelo, planta baja, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo piso. Siguiendo con las cuestiones de la metodología, acá lo que estamos viendo es, por un lado, uno de los croquis de relevamiento hecho in situ, que corresponde a uno de esos rectángulos de la grilla que veíamos en la imagen anterior, y acá cómo se va llevando a cabo ese trabajo de relevamiento, de manera tal de identificar no solo la materialidad, sino también los distintos deterioros que se presentan en cada uno de esos elementos. Y esa información parcial que se obtiene de cada uno de los sectores en los que se dividió el área a intervenir,
Luego se pasa a planos en CAD, como el que estamos viendo acá, donde cada uno de esos grafismos o colores están identificando los distintos tipos de problemas que se encontraron, y esto luego se va a corresponder con las soluciones que se van a plantear, tanto desde el punto de vista de los criterios de intervención como de las especificaciones técnicas que van a conformar el pliego con el que se va a licitar, a contratar y eventualmente a controlar la obra. Y acá ya estamos viendo lo que tiene que ver con los diferentes ensayos que se realizaron. Trabajo de hidrolavado de fachada con distintos tipos de equipos, con distintas presiones, distintas distancias, y fíjense en la imagen de la derecha la comparación entre una franja del símil piedra limpio respecto de los dos sectores laterales que conservan la suciedad que tenía la fachada del edificio al momento de comenzar con la intervención. Otro sistema de limpieza más lento, pero mucho más amigable, que tiene que ver con el uso de picos de riego de aspersión. Y fíjense de nuevo acá cómo sobre la fachada ya limpia empiezan a aparecer las reparaciones hechas en intervenciones anteriores, reparaciones hechas con cemento, que en algunos casos estaban en muy buenas condiciones. Entonces se tomó una decisión, como vamos a ver luego, de desgastarla superficialmente para dar lugar a el espacio que se necesitaba para aplicar el material de reposición, ya un material que digamos que desde el punto de vista del color era similar al original, este beige que estamos viendo acá. Otro tipo de tareas de limpieza, en ciertas situaciones donde es preferible no volcar tanta cantidad de agua sobre el paramento, se recurre a otro tipo de elementos que colaboran a la limpieza. En este caso estamos hablando de compresas realizadas con pulpa de celulosa. Lo que se está removiendo acá son esas manchas negras debajo de cornisa que habíamos visto en una fotografía anterior, y que son solubles en agua, que a veces lo que se hace es se lo ayuda con algún tipo de producto químico que ayuda a facilitar la limpieza del material. Y acá estamos viendo este mismo sector de la imagen central, una vez completada la limpieza, y fíjense el contraste que existe entre el color ocre que tiene la pieza original comparado con el resto de la pieza sucia que aparece ahí en la imagen. Otras dos formas de limpieza: en este caso, en lugar de pulpa de celulosa, se puede usar también una arcilla para mantener esa humedad sobre la superficie. Y de nuevo, acá la pulpa de papel, la pulpa de celulosa, combinada con cepillados hechos con cepillos de filamento plástico y con agua a muy baja presión, en este caso porque se trata de uno de los elementos que se encontraban ubicados en el remate del edificio, que como se puede ver acá, se presentaban muy erosionados. En este caso, además, se hizo algo similar a lo que se llevó a cabo con el remate de los muros del Castillo San Carlos, que es aplicarle un capping, es decir, sobre estos elementos erosionados, colocar una capa de un revoque contemporáneo que sirve como revoque de sacrificio. Digamos, si se deteriora, se va a deteriorar un revoque moderno, pero por otro lado también va a evitar que el agua siga ingresando a estos elementos y que eventualmente se deposite acá también tierra y a partir de eso se desarrollen biofilm que termina, como se ve en este caso, también fijándose y afectando a la superficie. Seguimos con tratamientos de limpieza. De nuevo, el cepillado aplicado a otros elementos premoldeados, cómo empiezan a aparecer por debajo parches hechos con cementos en intervenciones anteriores. Estos son los parches que yo les contaba que luego se rebajaron para permitir colocar aquí arriba el material de reposición. Y lo que estamos viendo acá en la imagen de la derecha es una limpieza por microabrasión que tiene que ver con un sistema similar al del arenado, pero en una escala completamente distinta. En lugar de usar arena, se usan materiales más blandos, como puede ser polvo de aluminio,
y en lugar de usar equipos con mucha presión de aire, son equipos de poca presión y además regulable, que permiten un mayor control del trabajo del operario, de forma tal de retirar la capa de suciedad sin afectar la superficie del elemento que se está tratando. Volvemos a ver acá, por un lado los faltantes, por otro lado esos parches de cemento que yo les contaba, que fueron rebajados, como se ve aquí, en esta imagen central, utilizando amoladora para permitir en su lugar colocar el mortero de reposición. Y acá tenemos el remate del edificio con la mansarda recubierta por este material cerámico, que en parte se encontraba desprendido, que no solo se tomaron las juntas para evitar el ingreso del agua de lluvia, sino que cuando estaban las juntas tomadas se aplicaron inyecciones también, como se había hecho en el revoque en el caso del el Rancho Bogado, para volver a fijar las piezas desprendidas al sustrato. Y la otra cosa que se hizo acá también tiene que ver con la reposición de estos faltantes del esmalte, acá se ven algunos, con un esmalte en frío que tuvo una doble finalidad. Por un lado, la de recomponer esa continuidad visual, pero por otro lado también volver a impermeabilizar la superficie de manera tal de evitar que siguiera entrando el agua de lluvia, que era uno de los factores más importantes de deterioro de como de tantos otros materiales porosos de construcción. Lo que estamos viendo acá es un faltante en el remate de uno de los pilares, y en la imagen de la derecha el revoque ya repuesto una vez terminada la intervención, y algunas imágenes de distintos sectores de la prueba piloto una vez finalizada la intervención. Fíjense el cambio notable que hay entre el color que estamos viendo acá, a pesar de la diferencia de tonos entre una y otra foto, que tiene que ver con la calidad del rollo, la degradación de la imagen y demás, pero de cualquier manera no tiene absolutamente nada que ver con este negro que estamos viendo acá en la fachada. Acá, si bien los colores son un poco mentirosos porque están virando hacia el gris, pero sí lo que nos permite apreciar es la diferencia sustancial entre el sector de la prueba piloto tratado, donde incluso está repuesto el frente de esta cornisa. Fíjense que acá el frente de la cornisa está totalmente perdido y estamos viendo los ladrillos, y la diferencia que existe entre un color y el otro, un tono y el otro, fundamentalmente por esta cuestión del sector limpio y el sector sucio. Lo mismo acá, el sector de la prueba piloto, una vez terminada la intervención, respecto de este sector que está dando hacia el lado de la calle Tucumán, todavía no intervenido. Y después de este largo proceso que empezó con esa prueba piloto en el 2001 y que terminó por 2010-2011, así se veía hace unos años atrás las fachadas, en este caso la de Talcahuano y la de Tucumán, que fue la última que se terminó una vez completada la restauración de los exteriores. Ahora ya está necesitando obviamente un mantenimiento, que es uno de los problemas graves de los edificios históricos y las intervenciones. Ya se empieza, fundamentalmente porque acá también se aplicó un hidrofugante de siliconas que tiene una vida útil de entre 7 y 10 años. Obviamente pasó en algunos casos, como el de la prueba piloto, ya casi 20 años, razón por la cual esto está pidiendo un mantenimiento que siempre es más fácil de ejecutar en el momento correcto y no cuando se postergan por 20, 30 o 40 años, como había pasado en la oportunidad anterior, porque ya después se llega a un nivel de deterioro importante, porque el ingreso de agua de lluvia a la mampostería es lo que dispara una serie de procesos de deterioro realmente mucho más graves que cuando todavía se mantienen dentro de los periodos lógicos de efectividad de los tratamientos que se realizan. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los selladores de poliuretano que se utilizaron para sellar las juntas entre la carpintería y la mampostería para evitar el ingreso de agua de lluvia a través de esas juntas. Bueno, vamos a la ficha técnica. En este caso, el comitente fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
La supervisión técnica fue ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Judicial. La dirección de obra la hizo la arquitecta Graciela Cáceres, que es del plantel de la Dirección General de Infraestructura. La prueba piloto, como les contaba, se hizo en 2001. Después les conté también que participamos de la licitación de las fachadas de Talcahuano y Uruguay en 2004-2007. En todos estos casos la contratista principal fue la empresa ROL Ingeniería Sociedad Anónima y nosotros tuvimos a cargo toda la consultoría de restauración. Y vamos al último ejemplo, que también nos sirve para hablar un poco de la cuestión de la metodología de intervención. Es la cuestión de la pirámide de Mayo una de las cosas que tal vez nos pasó más claramente acá, en realidad uno esto lo tiene que hacer en todos los edificios, pero aquí hay una necesidad absolutamente imperiosa de hacerse algunas preguntas antes de intervenir, porque se trata de la pirámide de Mayo, que es un monumento que fue transformado a lo largo del tiempo. Entonces, acá era importante determinar cómo era la pirámide en su origen, y compararla con cómo era al momento en que nosotros comenzamos la intervención, con preguntas tales como, bueno, ¿qué había pasado a lo largo del tiempo? ¿Qué transformaciones había tenido? ¿Qué modificaciones? ¿Qué ampliaciones? Porque ahora vamos a ver después que había sido ampliada. ¿Qué alteraciones? Y si en algún sentido había evolucionado o involucionado desde el punto de vista de la conservación del testimonio histórico. Y bueno, y qué había pasado también con su materialidad. Razón por la cual acá era importantísimo partir, acá también tuvimos que hacer un proyecto ejecutivo, y era importantísimo partir de la investigación histórica de manera tal de reunir la información documental de archivo que hubiera disponible, la información publicada a lo largo del tiempo, y hacer además una serie de indagaciones en paralelo sobre la propia obra que tenían que ver con aplicar técnicas de arqueología de la arquitectura en lo que estaba visible por sobre el nivel del terreno y arqueología histórica del terreno hacia abajo. Bueno, acá lo que estamos viendo son imágenes que muestran un poco la evolución a lo largo del tiempo de la pirámide. La pirámide se construye para mayo de 1811, en un tiempo récord de poco más de 2 meses, como parte de la celebración del primer aniversario, el primer año posterior a la Revolución de Mayo. Es desde esa perspectiva, por un lado, simbólicamente uno de los mayores referentes materiales de la identidad nacional, y por otro lado es el monumento más antiguo del país, que además tiene otra curiosidad, tal vez muy típica de los argentinos, que a pesar de que todos le llamamos pirámide, en realidad es una suerte de obelisco o de columna conmemorativa. En su origen era más chica, tenía menos elementos decorativos, no tenía, como vemos acá, una escultura en la parte alta, y estaba ubicada frente a la catedral que todavía carecía de algunos elementos decorativos, como los capiteles del remate de las columnas y el relieve del frontis, que va a ser modificada por 1857 con la intervención de Prilidiano Pueyrredón y del escultor francés Joseph de Bourdieu, que le va a aportar no solamente la escultura superior, que de las que se colocaron en ese momento es la única que se conserva, sino también 4 esculturas en la parte baja, y bueno, momento además en lo cual se va a enriquecer la decoración colocando una serie de elementos alegóricos como guirnaldas, escudos y demás, y conformando una escalinata alrededor. Y lo que se hace en ese momento es darle un poco de mayor altura, rectificando la forma que tenía en la parte superior, como para dar cabida a la Estatua de la República o de la Libertad, que está ubicada en la parte superior. Estatua que tiene una
particularidad, y es que fue construida en mampostería. Es decir, se talló en el lugar a partir de un pilar de mampostería y la forma externa se le dio trabajando sobre el revoque. Algo que se supone que ocurrió también con las esculturas de la parte baja, que algunos años después va a ser reemplazada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del año 1875, donde las 4 esculturas de la parte baja se van a cambiar, como vemos acá, por estas otras que son las que tienen hasta el día de hoy y que en origen habían sido preparadas y colocadas en el frente de la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ubicados sobre la calle San Martín, que está acá a la izquierda de la catedral, y a una cuadra más atrás de la catedral, es decir, estaría acá en el fondo, aparentemente por una cuestión de inestabilidad o dudas respecto a el comportamiento del muro de la fachada del banco en relación al peso que tenían estas esculturas. Decidieron bajarlas y donárselas a la municipalidad, y la municipalidad las termina colocando en la base de la pirámide. Ahora bien, 3 de las esculturas tienen una altura y hay una cuarta, que es esta que estamos viendo acá, que es un poco más alta. ¿Por qué razón? Porque estaba ubicada más arriba en la fachada del banco, y para tener una compensación de la perspectiva, al estar colocada más arriba, la habían hecho un poco más alta, así que si hoy se mira con atención las 4 esculturas que están colocadas en la pirámide, hay una que llama la atención porque es aproximadamente una cabeza más alta que el resto. Bueno, acá abajo lo que estamos viendo son un poco esta evolución de la que yo les contaba a lo largo del tiempo, que fue pasando en cada uno de esos periodos y cómo se llega a 1912. ¿Y por qué es importante lo de la fecha de 1912 como fecha de corte? Porque, bueno, en realidad después vamos a seguir con esta otra cosa, porque para las vísperas del centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, se había organizado un concurso internacional para erigir un monumento conmemorativo a la Revolución, monumento que iba a tener una magnitud tal que tenía que alojar en su interior a la Pirámide de Mayo. Los ganadores de ese proyecto fueron unos italianos, Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara, que finalmente van a ver, por más que habían ganado el concurso, se van a ver muy frustrados porque después de 30 años o un poco más, finalmente el gobierno argentino le comunica que nunca van a terminar construyendo ese monumento, pero en el medio lo que sí ocurre es que como ese monumento iba a estar en la mitad de la plaza, sí se traslada la pirámide del emplazamiento delante de la catedral hacia la mitad de la actual Plaza de Mayo. Perdón, vamos un minuto atrás, que lo que yo quería ver, volviendo a la cuestión metodológica, es un poco cómo es esto de los distintos actores y las distintas cuestiones que participan de una intervención. En ese caso, en la restauración, en la pirámide de Mayo identificábamos claramente 2 materialidades distintas y 2 problemáticas distintas. Una que tenía que ver con la pirámide en sí, que es un elemento de mampostería de ladrillo, revocada en un revoque a la cal, con una serie de elementos decorativos premoldeados, hechos en taller y colocados después en la obra, que no solo exigía de la restauración, sino, como vamos a ver también después, de la reproducción de las piezas que se habían perdido. Por otro lado, las esculturas que habían sido retiradas en 1912 y que se volvían a colocar en la pirámide, pero que requerían de una restauración, con una materialidad completamente distinta, porque estamos hablando en este caso de mármol. Un desmonte y una recolocación que requería de toda una cuestión operativa de apoyo, que tenía que ver con conformar un obrador en la plaza, con armar un andamio, con resolver la cuestión de la seguridad nocturna de ese obrador, más el movimiento de las esculturas, que, como vamos a ver después, habían sido colocadas en una plaza, una cuadra y media de la Plaza de Mayo, una plazoleta, que había que retirarlas de allí, cargarlas en un camión, llevarlas a la plaza, bajarlas en el obrador, restaurarlas y luego volver a engancharlas a una grúa para depositarlas en la pirámide.
Todo esto haciendo un proceso de registro no solo del estado de conservación, sino también de las distintas intervenciones para poder generar un informe final. Todo esto con el apoyo, por un lado, de la investigación histórica, cuyo resultado vimos recién una parte del trabajo, de la investigación arqueológica que vamos a ver ahora, que ya les conté, para ver qué estaba pasando en el subsuelo, de la ingeniería estructural para verificar algunas cuestiones de la pirámide, pero también para brindar el apoyo a todo lo que implicaba el movimiento de las esculturas desde la plazoleta San Francisco hasta la plaza, y cuestiones de apoyo, de nuevo el laboratorio con los análisis de materiales y la química de materiales también para la recomendación de algunos procedimientos a llevar a cabo, fundamentalmente en lo que tenía que ver con cuestiones de tratamiento superficial, limpieza y consolidación de las esculturas. Todo esto con la supervisión de el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, que en definitiva era el comitente, más la supervisión de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, porque tanto la pirámide como la Plaza de Mayo están declaradas como Monumento Histórico Nacional. Les hablé de el proyecto de Moretti y Brizolara. Acá lo que estamos viendo es un dibujo de lo que iba a ser el Monumento a la Revolución que ellos estaban proponiendo, y que adentro iba a tener a la pirámide, pero hay que imaginarse el tamaño de esto, porque no es que la pirámide iba a estar empotrada, por decirlo de alguna manera, sino que iba a tener una circulación libre alrededor que iba a permitir que la gente ingrese para poder apreciarla. Como referencia, ahí atrás está la Casa de Gobierno. Acá lo que estamos viendo en la imagen central es la preparación de lo que fue de la pirámide para comenzar el traslado. Si ustedes se fijan acá, se había demolido por completo la cimentación original. Acá hay una serie de vigas metálicas que habían servido de basamento provisional para desplazarlas sobre estas suertes de rieles hasta el lugar actual. Y acá lo que estamos viendo en los dos esquemas de la derecha es la pirámide en su emplazamiento original en la Plaza de la Victoria frente a la catedral. Acá todavía la Recoba, que va a ser demolida hacia fines del 19, la Plaza 25 de Mayo, que era la plaza que estaba en relación a el Fuerte Primero, ahora acá a una de las tantas versiones del edificio de lo que hoy es la Casa Rosada, y acá ya la nueva Plaza de Mayo como una plaza que unifica esas dos manzanas divididas anteriormente por la Recoba, y la pirámide ahora ubicada en el medio a la altura de las calles Defensa y Reconquista. Y la plazoleta San Francisco, donde estaban ubicadas las esculturas que fueron repuestas en la pirámide, se encuentra acá, donde aparece este pequeño rebaje en esta manzana típica en la esquina de Alsina y Defensa, frente justamente al monasterio de San Francisco, que es que está marcado acá con una cruz en el plano antiguo. Una de las cuestiones que nos interesaba saber también era sobre elementos de qué época estábamos actuando, y la investigación histórica lo que nos dio como resultado fue esto: el permitir tener claridad respecto a qué quedaba de la pirámide original a la vista, qué quedaba de cada una de esas épocas y que resultaba, digamos, relativamente moderno. En este caso, los revoques que corresponden a la parte superior del monumento, que teníamos el dato que habían sido aplicados en 1960, cuando se había preparado la pirámide para el festejo de los 150 años de la Revolución de Mayo. Bueno, metodológicamente, una de las cuestiones que se hace es preparar los planos de registro a partir, en este caso, de trabajar con imágenes fotográficas sobre las que se trazaron utilizando Photoshop los planos de base, sobre los cuales después se van a representar los deterioros y demás.
Les hablé también de que otro de los trabajos previos es el de la arqueología, que va a dar una serie de informaciones respecto, por ejemplo, a cómo era la cimentación de la pirámide en este momento. Recordemos que la cimentación no es la original, porque la original se había demolido antes del traslado. La aparición de una serie de elementos vinculados al desarrollo de la historia de la pirámide, en este caso son una suerte de pequeños postes de madera que servían para sostener unos elementos que delimitaban el espacio de la pirámide en un momento histórico dado, y después estas líneas blancas que están acá corresponden a distintas intervenciones de mantenimiento de la pirámide que cuando rasqueteaban o revocaban caía sobre la granza roja y permitía identificar de alguna manera cuáles habían sido esos eventos. Bueno, y la cuestión acá siempre era el ir reponiendo la granza sobre granza, razón por la cual la pirámide había perdido una suerte de metro de altura. Es decir, la parte inferior de la pirámide ahora tiene 1 metro menos de lo que tenía, como producto de la acumulación de estas capas de granza. A la derecha lo que vemos es uno de estos elementos que aparecían acá enterrados y una parte muy mínima de la cantidad de elementos asociados a la construcción de la pirámide o la evolución que existían allí alrededor. En este caso, restos de una taza de café y parte de un aislador de porcelana. Esta es una de los cuadros que corresponden al informe de arqueología, donde están identificadas la profundidad a la cual se llegó, menos 2,35 metros, las características que tiene el terreno en cada una de esas capas, que corresponden todas a capas de relleno, que es material que se incorporó una vez que se terminó de ubicar la pirámide en ese lugar, y acá arriba está lo que yo les contaba de las capas del material de mantenimiento en relación a las capas de granza que conformaban el piso alrededor del monumento. Acá arriba vemos un portalámpara encontrado también allí enterrado. Este portalámpara se está dando cuenta de algo que ocurría en la pirámide y en la plaza, que para la fiesta se colgaban guirnaldas con estos portalámparas que se encendían de noche. La plaza habría sido uno de los primeros lugares de la ciudad donde se utilizó energía eléctrica para iluminar, y en la base de la pirámide, justamente a raíz de eso, aparecían una cantidad de cajas y de elementos, entre los cuales estaba esta, que interiormente tenía este cartel Cámara Victoria Defensa, y lo que se ven acá son una serie de contactos eléctricos antiguos que correspondían a esa cámara, que por supuesto ya estaba desafectada, y acá en la imagen de la derecha el estado en que estaban muchos de los caños empotrados en la pirámide, que fueron retirados porque por el proceso mismo de corrosión estaban afectando muy fuertemente a los revoques. Estas cámaras sirvieron para que, uniéndolas entre sí, se generaran una suerte de conductos de ventilación, colocándoles unas pequeñas rejillas, de manera tal que la humedad ascendente retenida en el interior y aquella que podía seguir subiendo desde los cimientos, porque los cimientos no tenían ningún tipo de aislación, evaporaran en parte por acá, y de esa manera se evitara que continuaran dañando los revoques hasta prácticamente la altura de esta cornisa que aparece acá, unos 2 metros de altura, como vamos a ver después que estaba ocurriendo en el material. Yo les conté que en la intervención de Pueyrredón de 1857 lo que había hecho era acá tenemos un resto de la parte superior de la pirámide original, completarla para poder apoyar arriba la escultura de la Libertad o de la República, y arriba lo que aparece es este elemento de sujeción, esta grampa de hierro, que cuando se retiraron los revoques de la parte superior, se encontró uno de los huecos que realizó la Comisión de Historia y Numismática para justamente desentrañar esta cuestión de si había una pirámide dentro de la pirámide o qué había pasado históricamente, y bueno, y acá aparece esta grampa de hierro para la estatua, que está indicada en el croquis, en el interior. Bueno, una vez identificado el lugar y sacada la fotografía, esto se volvió a tapar para poder recomponer el revoque.
otra de las cuestiones metodológicas que se respetan siempre es la de hacer un seguimiento. En este caso, acá tiene que ver con la toma de muestras de diferentes tipos de elementos, o con la recolección de componentes que se encontraban presentes en la pirámide, pero que ya no cumplen ninguna función, y es más, se lo retiran porque pueden generar deterioros. Antes habíamos visto lo de los caños, acá están parte de los caños retirados, claramente identificados, y que tanto estos como los otros materiales recogidos durante las excavaciones fueron entregados a Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Lo que estamos viendo acá en la imagen de la derecha es una identificación preliminar de deterioros hecha sobre una de las esculturas. Este tipo de trabajos también se hizo sobre la pirámide, y como ven siempre aparecen patrones de colores o grafismos que permiten identificar los distintos problemas que presentan los elementos antes de la intervención. Elena Charola, Marcela Cedrola. Elena, la asesora en cuestiones de química de materiales. Marcela buscando los lugares donde tomar las muestras para hacer los análisis de laboratorio, y esto en una de las recorridas en el lugar para discutir sobre la problemática y poder identificar qué cosas había que trabajar desde la perspectiva, por ejemplo acá, desde el laboratorio. Acá Marcela revisando con microscopio algunas de las muestras tomadas, y qué es lo que estaba mirando ella a través del microscopio. Acá son muestras, en este caso de revoque con restos de capas de pintura, con distintas magnificaciones. Esto lo que significa que acá estamos, por ejemplo, viendo con una amplitud 25 veces superior a la visión normal. Esta es una recopilación de distintas imágenes que tienen que ver con el estado que presentaba la pirámide al momento de la intervención. Básicamente lo que había era mucha alteración de los relieves superficiales por la superposición de capas de pintura y por algunas suertes de enduido hechos con cemento y demás a lo largo del tiempo. En la parte baja había lugares donde se llegaba a acumular entre 10 12 capas de pintura y más de 1 centímetro de espesor respecto al material original. Acá vemos las distintas capas de pintura que corresponden a la cabeza de la Libertad, que como estaban en la parte alta y era menos dañada con pintadas durante actos en la Plaza de Mayo, pensemos que hasta que se hace esta restauración, la pirámide no tenía ningún tipo de elemento alrededor, ahora tiene una reja que la protege, razón por la cual era el lugar donde no solo la gente se trepaba, sino que además escribía allí sus leyendas políticas, sus consignas y demás. Ahora fíjense lo que pasa cuando se sacan las capas de pintura. Empiezan a aparecer por debajo todo este tipo de situaciones de desprendimientos de revoque, fracturas, fisuras y demás. Acá vemos, por ejemplo, una reposición de revoque hecha en algún momento, en alguna de las intervenciones anteriores, completamente desprendidas. Acá lo mismo, y huecos, por ejemplo, en el revoque que permitían el ingreso de agua de lluvia a la estructura interna, que como vamos a ver después es una estructura metálica, y que en el proceso de corrosión iba dañando aún más en este caso a la escultura. El proceso de limpieza que se hizo en forma mecánica utilizando bisturí, algunos detalles de la situación de partes de la escultura una vez retirados los fragmentos que estaban sueltos, o como vemos acá abajo, los parches hechos con cemento que por una cuestión de incompatibilidad de materiales y de presencia de humedad se terminaban desprendiendo. Entonces se retiraron y las reposiciones se hicieron empleando un material similar al original. Y acá estamos viendo lo que les contaba antes. Esta es la parte inferior del reverso de la escultura. Si se fijan acá, se alcanzan a ver los ladrillos y el mortero de asiento de esa suerte de pilar original sobre la que el escultor fue tallando la forma definitiva de la escultura. De nuevo, procedimientos de limpieza que ya vimos antes. Acá cepillo y
agua a baja presión para ir eliminando los restos de suciedad, o en este caso de pintura que van quedando. De nuevo, la utilización de compresas de pulpa de celulosa en un lugar donde había hierros a la vista, razón por la cual lo que se quería evitar era trabajar con una hidrolavadora tirando agua a presión. Y acá arriba lo que estamos viendo ya con la cabeza limpia, en este caso la parte superior del gorro frigio, como de nuevo mediante inyecciones se van fijando los fragmentos y se van rellenando los faltantes para lograr una superficie externa continua. Y le había hablado de la armadura interna. Los brazos están conformados por estas barras muy gruesas que están empotradas dentro del cuerpo principal de la figura, y que estaban fragmentadas con pérdida, con parches de anteriores hechos con cemento también desprendidos. Bueno, razón por la cual se llegó a sacar esos fragmentos. Se hizo un tratamiento de la armadura original. Lo que quedaba de los fragmentos originales se volvieron a colocar adhiriéndolos con una resina epoxi, y el resto se completó utilizando un mortero contemporáneo, respetando las formas originales. Acá vamos viendo distintas tareas de completamiento de los faltantes. Y ahora nos vamos a la parte inferior, que en realidad era la parte más dañada. Acá estamos viendo la parte inferior del fuste, donde quedaban restos de molduras originales en relativamente buen estado de conservación, razón por la cual se decidió limpiarlas a fondo, consolidarlas, completar las mermas y mantenerlas. Buena parte de los elementos decorativos premoldeados se estaban perdiendo, estaban muy afectados, razón por la cual se decidió hacer una suerte de recomposición arqueológica, tomando restos de distintos elementos, y con esos elementos en el taller de un escultor, en este caso de Jorge Argento, generar piezas originales que iban a servir de modelo para hacer los moldes, para después reproducir las piezas de reposición que finalmente se colocaron en la obra. Fíjense, por ejemplo, este es el estado que tenían las molduras originales. Entonces, siguiendo la huella de distintos fragmentos como este que estamos viendo acá, lo que se logró fue recomponer la figura original para generar las piezas de reposición que estamos viendo aquí arriba a la derecha, que después fueron recolocadas en obra. Y acá estamos viendo una suerte de momento del proceso donde se está recomponiendo la base de la mampostería, sobre la cual después se van a colocar las molduras que están faltando, y se va a recomponer la moldura inferior que quedó de lo que era la moldura original de mediados del siglo XIX. Y acá una de estas piezas de reposición que está siendo presentada en el lugar donde tiene que ser recolocada. Antes y después de un ángulo, lo que estamos viendo acá es la afectación por corrosión de la armadura interna de las salientes estas. Acá vemos lo que yo les contaba antes, cuál era el estado, la deformación que presentaban esas molduras originales por intervenciones anteriores realizadas con un criterio un poco particular, y las molduras integradas durante la restauración. Distintos procesos de limpieza para eliminar capas de pintura, en este caso de los 4 escudos de la intervención del 57, que conformaban la parte baja de la pirámide, del basamento. Acá el retiro de las distintas capas de pintura. Lo que voy a tratar de señalar acá arriba con el cursor es el espesor de estas distintas capas de pintura que están siendo levantadas con el bisturí. Las consecuencias de las capas de pintura sobre las molduras, fíjense cómo están totalmente deformadas. Y acá en el medio una comparación entre un sector limpio y el sector aledaño, con la pintura obturando los bajorrelieves. Distintas imágenes del proceso de consolidación de la mampostería para luego reponer los revoques, de consolidación de los elementos premoldeados de los escudos en este caso. Más información sobre la cuestión de los escudos que tenían también una armadura interna de hierro y que en algunos casos habían provocado un deterioro importante, razón por la cual se retiraron
previo quitar de encima las partes originales del relieve, que luego fueron recolocadas, y para proceder luego a completar los faltantes, como vemos acá abajo en la imagen de la izquierda. Continuamos con el proceso de restauración de los escudos, la reposición de la moldura perimetral, y acá también el trabajo en el basamento, donde se hizo un reemplazo de los revoques que se encontraban dañados. Acá estamos viendo la terraja para correr la moldura, y la parte inferior, una vez terminada la intervención, donde acá en el extremo alcanzamos a ver uno de los agujeros que se dejó para la ventilación interna, que está corriendo por acá adentro, donde antes había cajas que estaban vinculadas al antiguo sistema eléctrico, y bueno, acá donde falta todavía colocar la pequeña rejilla. Un caso interesante donde también fue muy útil la investigación histórica fue el de la punta de la lanza, que se había perdido a lo largo del tiempo. Esta secuencia de imágenes muestra la lanza original, el momento en que no había lanza, y después creemos que a partir de 1960, cuando se coloca una lanza de reemplazo de madera que se va a pudrir y que al momento de comenzar la intervención se va a encontrar en este estado. Se hace una investigación a partir de fotografías que permite determinar la altura que podía llegar a tener la lanza y cómo era su forma. Con esto se generan planos en AutoCAD, modelo en 3D. Con el modelo en 3D se hace un modelo por inyección, y a partir del modelo por inyección lo que se hace es, se funde una lanza en aluminio, y se le coloca la fecha de la intervención para que, independientemente de los informes, cualquier persona que acceda al lugar sepa que esa lanza no es la original. Acá ya vemos la cabeza de la Libertad con la lanza repuesta una vez terminada la intervención. Y la investigación histórica también sirvió para ver un poco el derrotero de las esculturas, porque después de que fueron sacadas en 1912 de la pirámide, fueron trasladadas a diferentes depósitos y emplazamientos. Llegamos a detectar 7 en total. Acá se ve un poco la situación que presentaban a lo largo del tiempo, y en la imagen de la derecha lo que estamos viendo es el relevamiento de deterioro previo al traslado, para dar cuenta del estado en que se encontraban estas obras, incluso antes de comenzar con cualquier tipo de trabajo. Estas marcas que estamos viendo acá en azul, en este caso lo mismo acá, tiene que ver con viejas roturas, donde los pedazos habían sido pegados con un material de carácter cementicio, probablemente con pernos internos, lo cual había generado espesores importantes que habían de alguna manera deformado la figura, pero que por la dureza que presentaban y ante la posibilidad de que al intentar quitarlas se terminaran rompiendo las esculturas, las partes originales, se decidió dejarlas, y como se hizo con los premoldeados del Palacio de Justicia, vamos a ver después, rebajarlas superficialmente para colocar un mortero de reposición del mismo color de la escultura, de forma tal de integrarlas cromáticamente. Las esculturas en la Plaza San Francisco, en un lugar que poco la favorecía porque era usada como estacionamiento de motos, venta ambulante, lugar donde alguna vez al mes había una feria de venta de antigüedades, que como vemos colocaban sus cajas y sus cosas apoyadas contra las esculturas. Y algo que no aparece acá, pero también había un señor con un kiosquito de choripán, con sus humos y sus vapores de grasa al lado de una de las esculturas. Una de las primeras cosas que hubo que hacer fue tomar también idea de cuánto medían y cuánto podían llegar a pesar eventualmente cada una de las esculturas, para tenerlo en cuenta a la hora de pensar y diseñar el movimiento. La investigación histórica lo que también permitió, en este caso erróneamente, fue acceder a uno de los planos de lo que se supone tenía que haber sido la construcción de estos basamentos. Acá estamos viendo un pilar interior de ladrillo rodeado de una suerte de tabique perimetral de hormigón, con una losa de hormigón arriba, dentro de la cual debía haber estado fijada cada una de las esculturas mediante un perno, que esto es lo que se indica acá.
Sin embargo, parece que el control de obra falló porque cuando se preparó todo el trabajo para esto de la manera más pesimista posible, y cuando se empezó a trabajar lo que se encontró que esto simplemente era una suerte de cajón donde adentro no había nada, había un hueco, y acá alrededor lo que había era un muro de mampostería que conformaba el basamento, así que el retiro terminó siendo mucho más simple de lo que nosotros nos imaginamos. A la derecha, los primeros borradores que se hicieron para poder levantar la escultura que, como ya habíamos visto anteriormente, tenía fragmentos, no se podía, la decisión fue no arriesgarse a atarla simplemente y levantarla, sino a generar una estructura que permitiera, como se muestra acá, tomarla desde abajo, haciendo fuerza en la parte inferior, es decir, que de alguna manera la escultura siguiera apoyada, en este caso en la estructura provisional con la que se iba a hacer el movimiento. Estructura provisional que es esta, acá estamos viendo los planos de montaje que se mandaron finalmente al taller que se encargó de esto, y esta es la estructura que se construyó para que se pudiera apoyar acá en el interior cada una de las esculturas, estructura diseñada de forma tal que estas piezas funcionaban como un mecano, porque había que poder no solo colocarlas en la plazoleta donde se tenía acceso por los 4 lados, sino luego quitarlas cuando se llegaba a la pirámide, donde el acceso era mucho más difícil por uno de los lados. Se previó, pensando que esto era una losa, el corte de esa losa un par de centímetros por debajo de la escultura, para poder luego, como estaba previsto, colocar la parte inferior de este soporte y poder levantarla. Este soporte además tenía que tener los elementos verticales rígidos como para poder tomar la escultura al soporte, y por otro lado también, previamente, para no correr el riesgo de que se ensucie por el uso de estas fajas, lo que se hizo fue protegerla colocándole una suerte de embalaje provisional conformado por polietileno. Acá están las esculturas cargándose en el camión que fue trasladando una a una hasta la plaza. Acá bajándolas en la plaza, en el lugar donde se conformó el obrador de trabajo. Acá están las esculturas cuando se estaba armando la carpa con la que se protegió el obrador para trabajar. Y ahora estamos viendo algunos de los problemas que presentaban. Desde suciedad superficial, parches anteriores hechos con materiales inadecuados, parches de ciertos elementos, como en este caso el compás, que se habían perdido nuevamente, biofilm, marcas, acá le habían pintado las uñas de los dedos del pie, acá le habían hecho un corazón, inscripciones, una nariz rota, bigotes en la cara de esta figura, de nuevo inscripciones, acá en el timón parte de las manillas que se habían perdido, acá manchas y inscripciones con marcador en el mapamundi. Y esto ya es durante el proceso de limpieza, de nuevo algunas cosas que habíamos visto antes, algunos ensayos para ver un antes y después de control de ciertos procesos. Acá el uso de arcilla para retirar algunas manchas más rebeldes. Bueno, acá ya vemos la escultura de la navegación limpia en su gran mayoría, dejando un resto de lo que era la suciedad superficial como para que quedara un testimonio del antes y después, que eso obviamente después fue limpiado antes de llevarla a la posición definitiva dentro de la pirámide. Bueno, acá lo que yo les contaba anteriormente, cómo esas partes que se habían roto en algún momento dado habían sido vueltas a pegar con este material que una vez limpias las esculturas resaltaba demasiado, razón por la cual se lo rebajó para poder, acá vemos, integrar esas uniones con un material que desde el punto de vista estético es compatible con el original. Acá tratamientos de consolidación, algunos completamientos de faltantes parciales y acá una verificación del estado de humedad antes de hacerles el embalaje final, provisional, para trasladarlas desde el obrador a la pirámide. Acá estamos viendo cuando se rearma de nuevo el soporte para poder
elevarlas con la grúa y depositar cada una en el basamento de la pirámide. Y acá lo que estamos viendo ya es esa nueva reja colocada que sirve para la protección. Unos antes y después, en este caso de la figura de la libertad que remata la pirámide, algunos elementos decorativos una vez finalizada la intervención, y esta es la parte inferior donde lo que estamos viendo es cada una de las imágenes de las figuras de la navegación, la industria, la geografía y la astronomía, ya recolocadas en lo que había sido su sitio original después de 105 años. O sea, habían estado 105 años dando vuelta por diferentes lugares de la ciudad, y finalmente en el 2017 fueron repuestas en la pirámide. Bueno, acá estamos viendo la industria y acá estamos viendo la astronomía. La pirámide completada la restauración, de nuevo alcanzamos a ver acá la reja que se colocó, que es una reja de unos 3 metros de altura, con lo cual desde el momento de colocación de la reja hasta acá no volvió a ser vandalizada la pirámide. Y bueno, una imagen acá a la derecha también de la pirámide terminada. Una imagen de la pirámide en 1903 y una imagen en 1917. Y bueno, acá la nómina de los que tuvimos ciertas responsabilidades en el proyecto, que como les conté antes había sido contratado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a través de la Dirección General de Espacios Verdes. Había 2 equipos, también les conté, uno de intervención de la pirámide, a cargo de la restauradora Marta Sáfora, uno a cargo de restauración de las esculturas, a cargo del licenciado Miguel Crespo, la investigación histórica, que fue llevada a cabo por el arquitecto Francisco Girelli, la investigación arqueológica, que fue coordinada por la licenciada Flavia Sorsi y por el licenciado Ricardo Ozzini, el asesoramiento estructural, que lo hizo el ingeniero Galuzzi, el registro de obra, que fue llevado a cabo en distintos momentos por Fernando Aramayo, por el arquitecto Hernán Noriega y por Ramiro Magadán, el asesoramiento en química de materiales por la doctora Elena Charola, que ya la habíamos visto antes, y los trabajos de laboratorio a cargo de Marcela Cedrola, la elaboración de las piezas decorativas por el escultor Jorge Argento, y bueno, un poco el proyecto esta idea de volver la pirámide de Mayo, perdón, de volver las esculturas a la pirámide de Mayo, fue idea del doctor Daniel Shavelson. El apoyo operativo en la obra lo hizo Zona Verde, que es una empresa contratista del gobierno de la ciudad y que es la que se encarga del mantenimiento de la Plaza de Mayo, y como les conté antes, el proyecto había sido supervisado por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Históricos. Y bueno, y con esto, después de haberme ido tremendamente del tiempo estipulado, doy por concluida esta parte de la exposición. Así que bueno, nos habían quedado algunas cuestiones de preguntas pendientes del otro día, y no sé si hay preguntas en el día de hoy, así que Leticia o Marcela, les cedo la palabra. Bien, no hay preguntas hoy, así que si te parece y tenés alguna respuesta de las anteriores, podemos hacer eso ahora. Bueno, perfecto. Con respecto al otro día, había alguna duda respecto a cómo se hacía lo de la consolidación de ladrillos y tomado de juntas. Hoy vimos algo de esto. Básicamente, tanto en el caso del Castillo San Carlos, porque la pregunta venía el otro día por lo del Castillo San Carlos, pero hoy también se vio en el caso del Rancho Abogado, se vio también en el caso del Palacio de Justicia. La consolidación se hizo en todos estos casos con agua de cal. Hay otros productos, otros consolidantes de tipo químico, pero en realidad el que a nosotros nos ha dado un muy buen resultado y es absolutamente compatible con los materiales originales es el agua de cal, que se rocía sobre los materiales tratando de que se saturen, y se rocía tanta cantidad de veces como sea necesario para lograr el objetivo de que ese material vuelva a aparecer con la
o por lo menos no con la dureza original, pero sí con una dureza suficientemente buena en relación a el mismo material disgregado antes del tratamiento. Graciela Zamudio preguntaba cuál era el material translúcido de la pasarela en San Carlos. Yo le conté, bueno, la respuesta es que el piso de las pasarelas fue resuelto mediante la colocación de unos paneles de reja electrosoldada de acero galvanizado. Hay una marca, pero nada, hay otras, digamos, pero hay una marca por la cual es fácil encontrarla en internet, que es Expand Metal. De cualquier manera, si buscan por paneles de reja electrosoldada, salen varios proveedores. Después, a ver, había una pregunta de Lorena Almedo respecto a cuáles son las sugerencias que podría dar yo para una valoración sobre qué conservar y qué ya no es posible conservar. El tema es así, o sea, la valoración hay que hacerla básicamente considerando ciertas cuestiones asignadas al bien, pero que no son el bien en sí mismo. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si el bien es valioso por distintas razones, fíjense, por ejemplo, un poco el estado que presentaba el rancho Bogado, además uno diría, es un ranchito que está por ahí medio tirado y qué sé yo qué historia, bueno, pero la cuestión no es que el rancho en sí sea valioso por la forma de estar construido o por su arquitectura en sí mismo. Que en realidad lo puede ser porque ahí está dando cuenta de ciertos sistemas constructivos, de ciertos métodos, de cierta manera de habitar. Pero allí aparece una variable importante que tiene que ver con la historia del lugar y con el personaje que está vinculado a la historia del lugar. Si uno cuando ve ese rancho lo único que piensa es en el estado de conservación que presenta, uno tendería a decir que esto está en pésimas condiciones, hay que tirarlo abajo, en el mejor de los casos hay que construir de nuevo uno igual hecho con cemento. La realidad es que cuando se llega a la conclusión de que tiene valor por otras razones, lo de la situación de la materialidad, es decir, la cuestión del deterioro pasa a un segundo plano porque, como estuvimos viendo a lo largo de buena parte de la exposición del otro día y de hoy, existen los procedimientos, los materiales, los criterios y el conocimiento suficiente como para poder revertir ese deterioro y de una u otra manera, sea en estado de ruina, como pasaba con el Palacio San Carlos, o no, como en el caso de la vivienda de Carlos Calvo, que puedan seguir siendo usados o puedan seguir cumpliendo con una función, aunque esa función sea más testimonial, podría ser el caso del Rancho Bogado, o incluso como recurso turístico, que es el caso del Palacio San Carlos, Castillo San Carlos, perdón. Esta controversia entre que es un palacio, pero se llama Castillo en homenaje a Saint-Exupéry. Rodrigo Savia preguntaba cuál era el procedimiento a seguir a la hora de intervenir en un edificio de interés patrimonial. Bueno, hoy hicimos referencia, por lo menos en un par de casos, a la metodología de trabajo, que es una metodología que, como ustedes pueden ver, se adapta a diferentes situaciones y abordajes. Siempre hay que considerar cuál es la situación del edificio hoy, cuál era la situación del edificio en su origen, cuáles son aquellos elementos o componentes o partes que lo caracterizan, que es donde tendríamos que tratar de ser lo más respetuosos posibles porque de alguna manera son los que le dan la identidad y que de otra forma terminaríamos perdiendo definitivamente. Hay una cuestión que yo no mostré acá, pero que se hace habitualmente también, que tiene que ver frente a casos concretos, no el caso de la pirámide de Mayo, pero sí podría llegar a ser en el caso de una vivienda como la de Carlos Calvo, la de determinar, asignar valores a distintas partes del edificio, es decir, hacer una suerte de mapa de valoración donde uno dice, bueno, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de seguir reconociendo el edificio como tal, hay ciertos elementos que yo los tengo que tratar con más rigurosidad y ser más cuidadoso y apuntar más a una preservación que en otros casos. Y a partir de esa valoración nos puede ayudar, junto con los criterios de intervención, a poder tener cierto
cierto nivel, digamos, de seguridad respecto a la manera en la que estamos tratando al edificio. Después hay toda una cuestión de conocimiento de los materiales, de compatibilidad entre lo que tenemos y lo que estamos haciendo, algunas cuestiones que tienen que ver con criterios de restauración respecto a reversibilidad y demás, pero digamos que existe como una suerte de guía que nos permite avanzar sobre esto. Y había una consulta también de María Andrea, que yo no sé si está en la sala, porque ella decía que tenía una duda sobre la declaratoria patrimonial y sobre la protección para prevención de la vegetación. Ahí no sé muy bien esta cosa de la declaratoria patrimonial a qué se refería, con lo cual, si está en la sala, podemos ampliar la duda, y si no, podrá hacerlo por las vías de contacto que en realidad quedan abiertas, digamos, a través de la página del estudio. Allí van a encontrar la manera de conectarse si es que necesitan algún tipo de orientación o de aclaración al respecto. Sí, está bien porque Andrea no está acá en la sala ahora. Estoy chequeando y no. Bueno, perfecto. Luego hay un par de preguntas de ahora. Federico pregunta ¿de qué está hecho el enlucido final de la pirámide? Es un mortero a la cal. Bien. Después hay otra que dice ¿cómo se separó el fresco de los ladrillos? Demoliendo los ladrillos. Es decir, una vez que el fresco estaba adherido al soporte provisional, es decir, que tenía una nueva sujeción, que estaba tomado por el lado exterior, lo que se hizo fue muy lentamente ir demoliendo la pared de ladrillo que estaba por detrás, hasta dejar el puro espesor del revoque, que se fue al museo con ese soporte provisional que se había construido especialmente para poder transportarlo. Bien, bien. Luego Ricardo Ovidio pregunta sobre el castillo de San Carlos, si podrías hablar de las distintas alternativas de intervención que se evaluaron a nivel comunidad o profesional antes de decidir la intervención que finalmente se hizo. Yo el otro día creo que les conté, en un momento dado hubo una discusión respecto a qué hacer con el edificio, y el Consejo Deliberante Local, si yo no me acuerdo mal, hizo una consulta popular para que los concordienses que participaron de la consulta optaran por dos alternativas. Una era reconstruirlo porque había algún interés en usarlo turísticamente, es decir, la idea era reconstruirlo. Reconstruirlo implicaba levantar paredes, poner techos, hacer pisos, instalaciones y demás. La otra era consolidarlo como ruina, y la gente eligió consolidarlo como ruina. Obviamente había allí una cosa importante, que era que todos los concordienses, no todos, pero la gran mayoría de los concordienses vivos conocían el edificio en estado de ruina. Entonces votaron por mantenerlo como tal. Entonces ya a partir de eso no había, digamos, tantas alternativas. Quiero decir, cuando uno trabaja sobre algo en ruina, puede llegar a ser mucho más ortodoxo, de acuerdo a los criterios de restauración, que cuando uno tiene que intervenir en un edificio que tiene que seguir siendo usado. Entonces, ahí no había mucha duda. Cuando se ganó el concurso de antecedentes para desarrollar el proyecto, la propuesta que se hizo fue la de consolidación como ruina, y así se trabajó sobre esa línea hasta el final. Ahí está Ricardo, pero no sé si quiere decir algo. Ok. Bueno, acá hay un aporte de Silvia Burnicent. Hola Silvia, bienvenida. Que dice, es importante reconocer que los sistemas constructivos y materiales originales deben valorarse como documentos y deberían respetarse y conservarse como tal. Tal cual. Y yo les hablaba además de la arqueología y la arquitectura, que es un término relativamente nuevo, que tiene con reconocer de diferentes maneras el propio objeto, edificio, lo que sea. Pero acá hay una cosa bien interesante además, que es la siguiente. Como vimos, las investigaciones históricas siempre nos van a aportar datos, a veces más, a veces menos, de cómo era ese objeto en el tiempo, pero a veces puede ocurrir que uno no encuentre demasiada información,
o que la información no sea completa o totalmente coherente o lo que sea. Pero hay algo que siempre tenemos, que es el edificio. Y el edificio, si lo sabemos mirar, si le sabemos hacer las preguntas adecuadas, nos va a contar su propia historia. Nos va a decir cómo está hecho, nos va a dar algunos indicios de la época en la que fue hecho por la tecnología que se empleó, nos va a estar diciendo cómo se deterioró, nos va a estar dando cuenta también de las transformaciones, porque si nosotros empezamos a observar algunas cuestiones que, comparándolo con otros modelos de la época, si una casa chorizo tiene una determinada estructura, si nosotros más o menos tenemos una idea cómo es la estructura de una casa chorizo, y en un momento dado nos aparece una cosa X, digo cualquier cuestión, tipo un baño en la mitad, empecemos a sospechar porque la casa chorizo original no solía tener un baño en la mitad. Ahora, si queremos corroborar que ese baño es un agregado, hacemos cateos para identificar las características de los muros, cateos haciendo pequeñas ventanitas, sacando pedacitos de revoque, y ahí vamos a ver si el ladrillo es el mismo, si tiene el mismo tamaño, si el mortero de asiento es el mismo o no. Es decir, estoy planteando un ejemplo muy simple, ¿no? Muy burdo en algún sentido, pero insisto con esto, el edificio está cargado de información. Entonces, si hacemos una investigación previa, de la misma manera en que dibujamos planos y hacemos una serie de cuestiones y demás, vamos a poder tener esa idea de cómo se fue transformando en el tiempo. Perfecto, excelente, excelente el aporte y la síntesis, ¿no?, de esta parte. Luego hay una última pregunta que dice, ¿puede brindar, Mariela Virgala, ¿puede brindar una sugerencia para el tratamiento de humedad ascendente previo al comienzo de las tareas de restauración? Va a depender de nuevo de las características del edificio. Porque dependiendo un poco de la situación, si estamos hablando de muros internos, de muros medianeros o lo que sea. Yo, por ejemplo, a ver, hay distintos tipos de situaciones. En el caso de la vivienda de Carlos Calvo, se usaron dos sistemas distintos. En los muros, había parte de los muros interiores que eran de ladrillos sentados en barro. Entonces se hizo el sistema más antiguo, pero que de alguna manera es el más efectivo, que fue el de hacer cortes en los muros. En realidad, los cortes eran como muy sencillos, porque era retirar los ladrillos que estaban asentados en barro para recolocarlos, ahí sí, con un mortero impermeable, con una cerecita, y de esa manera regenerar una capa impermeable, porque en su momento había tenido una aislación hecha con brea, que era lo que se usaba, con asfalto, que era lo que se usaba en la época, pero que estaba completamente obsoleta. En otras situaciones, por ejemplo, en ese caso sobre los muros medianeros, se hicieron inyecciones con siliconas. Al día de hoy hay algunos otros productos. Hay un producto nuevo de Sika que reemplaza las inyecciones tradicionales de siliconas, que en lugar de tener que picar los revoques, aplicar en tres bolillos, hacer un nuevo revoque nuevo y demás, es simplemente hacer agujeros, es la mitad de agujeros de los que se hacían antes, e inyectar un gel que va a recomponer esa barrera. Es un producto que, según tengo entendido, yo no lo he usado todavía, es relativamente nuevo. Es más caro que las inyecciones anteriores, pero que requiere mucho menos mano de obra, así que probablemente se termine compensando una cosa con otra. Y esa podría llegar a ser otro recurso para aplicar. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, bueno, no hay más preguntas acá en el chat. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más. ¿Está? Yo soy Federico, no tengo imagen porque mi computadora no sé qué le pasa, pero quiero agradecerte, Marcelo, soy Federico Poncerini, agradecerte mucho por estas 2 jornadas maravillosas que nos has dado, que has compartido todo tu conocimiento y es de mucho valor. Te agradezco muchísimo. Gracias, Federico. Bueno, todos agradecen en el chat. La verdad que agradecemos enormemente tu presencia, Marcelo, y todos los conocimientos metodológicos, conceptuales, el abordaje técnico, de criterios de intervención en todas las escalas de obras, en diversas escalas, diversos órdenes cronológicos de las mismas, profesionales, empíricas,
y que llegan a esa trama que tiene que existir siempre en este abordaje, ¿no? La interdisciplina, el estudio previo, la obra como documento, la dimensión arquitectónica, simbólica, también, simplemente, seguramente todos coinciden, espectacular. Así que bueno, otra vez agradecemos, también agradecemos a todos los que están participando, a los que escucharon las charlas, participaron, se escribieron, al equipo de la comisión, que sin ellos esto no hubiera sido posible, y al colegio que propicia estos espacios. Y vamos a darle la palabra a Enrique Madia, que está levantando la mano. Muchas gracias. No, una vez más quiero felicitarlo a Marcelo, conozco su trayectoria y las charlas de él siempre son sumamente didácticas y muy explicativas para los que estamos en el tema y para aquellos que se acercan a las intervenciones patrimoniales. Nuevamente, Marcelo, te felicito, un abrazo enorme y charlaremos un día de esto. Bueno, gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, creo que ya estamos. Bueno.